bien. Excelente tarde para todas, todos, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Ya saben, como cada miércoles estamos en una emisión más a las 6 de la tarde, un nuevo capítulo, y en esta ocasión tenemos de invitado a una persona que lo he seguido a través de TikTok. He visto esta forma en que nos inspira de una área, ¿no?, que tiene que ver con la espiritualidad, y es ni más ni menos que el padre Mike. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues aquí estoy a sus órdenes, lo que ustedes quieran conocer acerca del trabajo que estamos realizando y sobre todo la inclusión que estamos trabajando dentro de la iglesia. Pues bueno, estoy a tus órdenes. Excelente, padre Mike. Algo que me llama la atención es justamente esta corriente que tiene que ver con la iglesia anglicana. Es sabido, ¿no?, por algunos amigos, nos hemos informado que en esta iglesia, dentro de los representantes, dan la posibilidad de que haya mujeres, haya inclusión también dentro de las autoridades del clérigo, y si digo algún término que no corresponde, por favor, corríjame, pero sí es importante hacer esa, marcar esa importancia que tiene justamente la iglesia anglicana. Te platico desde el inicio un poquito mi experiencia. Yo crecí, mi formación religiosa, como la de la gran mayoría de los mexicanos, fue dentro de la iglesia católica, católica romana, para ser más específico en los términos, porque pues en México todos somos, o la gran mayoría, ¿no?, somos católicos por tradición y por lo tanto es algo que heredamos de nuestras familias. Entonces mi primer contacto con Dios, mi espiritualidad, es desde la iglesia católica. Y es ahí donde también nace en algún momento mi vocación. Desde niño, yo recuerdo, bueno, el momento en el que yo quería o pensé en ser sacerdote fue el día de mi primera comunión. Sí, estaba yo en la primera comunión, regresamos a la casa y yo le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Tenía yo 7 años, casi 8. Ese evento pues pasó muy desapercibido, o bueno, fue olvidado por muchos años hasta que haciendo un recuento de mi vida, desde el proceso vocacional, es cuando me acuerdo, o mamá me recuerda ese comentario que yo hice. Pero yo no nazco anglicano. Entonces, yo no nací dentro de la iglesia anglicana, no me formé en la iglesia anglicana. Yo la iglesia anglicana la conocí ya pues muy recientemente. Es cuando a través de varias situaciones de mi vida que yo me alejo no solo de la iglesia católica romana, sino que también me alejo de mi vocación, de mi llamado. Yo estuve estudiando en un seminario romano, un seminario católico para ser sacerdote católico, y pues mi salida del seminario tiene que ver con mi homosexualidad. Digo, ya expolié alguna pregunta que me ibas a hacer, pero bueno, yo descubro mi homosexualidad en la adolescencia, en ese proceso en el que estoy también discerniendo mi vocación, y prácticamente ahí es cuando, pues bueno, viene una primera como fractura con mi iglesia original, con la iglesia donde yo me estaba formando. Es hasta muy recientemente, hace 8 años aproximadamente, 7 tal vez, perdón, 9 años, que conocí la iglesia anglicana, la conocí aquí en la ciudad de Mérida, y es cuando yo veo esa otra cara de la iglesia, hablando de la iglesia católica, porque los anglicanos somos también católicos, como los ortodoxos, como los romanos, pero esa cara en la que yo sentía que sí estaba yo bien recibido, ¿no? Que mi vida era completa, que no tenía ninguna parte fragmentada y que no solamente era bienvenido a la iglesia, sino también bienvenido a servir, como dijiste tú, en el ministerio, en la parte clerical, que era algo que no se me había permitido originalmente cuando yo comienzo este proceso en mi adolescencia. Interesante, de verdad, y justo en esta situación me hace reflexionar en el sentido de muchas personas que somos de la diversidad sexual y de pronto nos aislamos, ¿no?, porque sentimos cierto rechazo, sentimos una situación en la que no encajamos, ¿no? Suele pasar, afortunadamente digo, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, la comunidad Mushe, ¿no?, que es reconocida a nivel mundial, a nivel internacional, y cómo ellas tienen esta aceptación por parte de la Iglesia Católica, pero
Otros, definitivamente, al sentir el rechazo en el núcleo familiar, pues optamos justamente por separarnos, ¿no? Y yo creo que en este llamado y en esta misión que usted tiene, en esta postura, sobre todo desde la infancia, ¿no? Que tuvo este interés, pues el hecho de que haya conocido a la iglesia anglicana, pues indica, ¿no? Que esa misión y esa postura, pues marcó pauta para que usted siguiera adelante. Sí es, tal vez por muchos años yo viví con esa sensación que ahora entiendo a tanta gente que me dice, padre, es que yo he estado lejos de la iglesia, me he sentido rechazado. Hay gente que inclusive dice, me siento lejos de Dios, porque decimos o creemos que una iglesia es el único lugar donde podemos encontrar a Dios o el único medio por el cual podemos estar en contacto con una espiritualidad, cuando la espiritualidad está por encima de cualquier religión, ¿no? Entonces, pude yo vivir esa situación también en carne propia, el hecho de ser una persona tan activo en la iglesia, propositivo. Yo era de las personas que siempre estaba pues organizando retiros, yendo a eventos, yendo a congresos, participando en obras de teatro vocacional. O sea, yo era un adolescente muy proactivo dentro de mi comunidad y sentir, porque también yo lo sentía, ¿no? Que estaba yo inclusive engañando a la gente que estaba cerca de mí, ¿no? Sentir que Dios me estaba, pues no aprobaba mi vida. Y esto yo lo digo no porque alguien me dijo directamente, Miguel, Dios no aprueba tu vida. En mi adolescencia no me lo dijeron directamente, pero las homilías y los sermones de los sacerdotes eran eso, ¿no? Cuando hablaban de la homosexualidad, y solamente pensando en la parte religiosa, pero también en la parte cultural, social, era otra forma en la que yo vivía esa crisis, ¿no? Con los amigos de mi papá, con algunos primos, que sin decirme directamente a mí hacían comentarios al aire, los chistes comunes, ¿no? Entonces, eh, como que no era un entorno favorable para que yo me pudiera sentir completo y pleno, ¿no? Y cuando alguien se me acerca y me dice, es que, padre, a lo mejor usted nunca ha vivido el rechazo. No, claro que lo viví, a lo mejor de manera diferente, ¿no? Yo siento que, y he visto, por ejemplo, que la comunidad trans es una comunidad muy castigada dentro de la diversidad. Por eso cuando comienzo a trabajar con la comunidad trans, sí lo hago desde esa visión de un grupo de personas que necesitan saber que tienen un espacio. Si quieren venir, bueno, ya ellas van a decidir si se acercan y se acercaron, bendito Dios. Si quieren seguir, pues bueno, también pueden seguir, pero que sepan que hay un espacio donde la gente que va con nosotros, que va a la comunidad, a la capilla San Francisco de Asís, saben que el padre trabaja con la comunidad trans, saben que el padre es amigo de las chicas trans, y no solamente de ellas, también es amigo de las personas que están en su segundo matrimonio, también de personas que tienen dificultades, no sé, de alguna situación de salud. O sea, nuestra comunidad no es una comunidad LGBT exclusiva, sino que es incluyente. Todos entran, pero el hecho de que se diga abiertamente son bienvenidas las chicas trans, yo creo que eso ha sido algo como una especie de parteaguas en la comunidad de aquí de Mérida, ¿no? Sobre todo hablando también lo que tú me decías de un estado muy religioso como lo es aquí también, ¿no? Que se diga abiertamente, las chicas pueden venir a la misa, pueden venir vestidas guapas, arregladas como ellas son. Eso yo creo que fue pues un punto de aceptación completo. No es te acepto, pero te vienes vestido con pantalón y camisa. Y sin maquillaje, no. Vienes, pero vienes a una fiesta y vas a venir tan guapa como cuando vas a una fiesta, porque es tu encuentro con Dios, con tu comunidad que sí te acepta. Por eso, pensar que se ha vivido un rechazo, si partimos desde ahí, podemos entonces construir una teología y una espiritualidad también desde una persona que ha vivido, la marginación, que ha vivido la opresión, etcétera. Padre Mike, yo he estado un poco involucrada o mucho en los ámbitos de psicología, ¿no? En este sentido, hemos sabido de que en nuestro ser como personas, y como ya lo mencionaba, o sea, independientemente de que seamos de la diversidad sexual, independientemente de que seamos racializados, de que hombre, mujer, ¿no? Como se conciba cada ser humano y cada persona,
hay áreas en nuestra vida, ¿no? Y justo está el trabajo, está la familia, una de las áreas muy importantes e indispensables es la espiritualidad, pero muy como que es de las últimas áreas que le ponemos atención, ¿no? Yo en algún momento decía, ¿no? Yo no creo en Dios, pero sí creo en un omnipotente, en un universal, ¿no? Que nos creó, que nos puso, ¿no? En este momento, en este camino, pero dándome cuenta de ciertas cosas, pues obviamente es ese ser de luz omnipotente que nos va guiando. La espiritualidad tiene punto importante mediante su concebir y a cómo lo vislumbra desde su perspectiva, Padre Mike. Mira, la espiritualidad es tan importante para una persona, como lo dice la definición de persona, por esencia, la persona es un ser trascendente. Si nosotros cuidamos nuestro cuerpo físicamente, dándole una alimentación, con las horas de sueño, con ejercicio, etcétera, yendo al médico cuando tenemos alguna enfermedad, estamos bien. Si cuidamos nuestra mente, porque nos alimentamos con pensamientos positivos, porque a lo mejor estudiamos, etcétera, está bien. Y la parte espiritual, como que quedamos como si fuera una mesa de tres patas, ¿no? La parte espiritual es una parte que como no vemos, no la atendemos. Y en la parte espiritual es donde se gestan muchas cosas buenas cuando está presente y malas cuando está ausente. Es decir, una persona que, no estoy hablando de religión, como bien tú dijiste, no es una religión, es una espiritualidad en la que tú miras más allá de ti y descubres que hay un ser creador de todo, omnipresente, omnipotente, llámale como le quieras llamar, pero que ese ser es el que te va acompañando y va dándole un sentido a tu proyecto de vida. Entonces, cuando una persona es capaz de armonizar todas las áreas de su vida, seguramente tendrá más herramientas para lograr una vida estable, feliz. Pero que a una persona le falta algo, pues empiezan a ver como que esos desajustes, ¿no? En la vida de la persona. Hay gente que tal vez no tenga los grandes títulos, ¿no? Yo he visto mucha gente mayor, sobre todo, que no tiene doctorado, no tiene estudios, pero es feliz, es plena. Y te preguntas uno qué es lo que le hace a esa persona ser plena. Y te das cuenta que hay un balance en su vida, ¿sí? Que es una persona, por ejemplo, en el campo, que se come tan bien, cuidan esa alimentación, porque el campo tiene una alimentación muy natural. Es una persona que vivió valores, ¿sí? Vivió una espiritualidad, una persona que tiene esa felicidad. Y hay gente que con todos los estudios del mundo no la tienen. Hay gente que con todo el cuerpazo del mundo no es feliz. Hace falta algo ahí que descubrir, que tiene pues, que buscar. Y yo le decía eso, en mi entrevista, la entrevista que me hacían, la que tú mencionas, una de las chicas trans me hacía esa pregunta, me decía, padre, ¿no es que acaso nosotros tenemos derecho a una espiritualidad? Yo le dije, es que no solo tienes derecho a ella, la necesitas, porque eres una persona. Ya si tú quieres expresar tu espiritualidad en una religión, pues bueno, aquí está la nuestra que te acepta, ¿sí? Y eres bienvenida. Sin embargo, siempre le digo, incluso a la gente cuando va a la misa, que hay mucha gente que no va a la iglesia y es mucho mejor persona que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido de espiritualidad más puro que alguien que está en una religión y que está muy cuadriculado o que está muy hecho a, pues obviamente, a los prejuicios humanos. Entonces, claro que es indispensable tener una espiritualidad porque es parte de tu canasta básica, es parte de tu necesidad como persona para que seas pleno, para que seas feliz. Y si además encuentras una religión que te permita vivir una espiritualidad plena, pues bendito Dios, adelante, qué bueno, ¿no? Voy a retroceder un poquito en materia de la religión católica y esto porque ha sido una inquietud latente, sobre todo dentro de la comunidad LGBT y obviamente pues las personas en el exterior, ¿no? Que se dicen normales, entre comillas, ¿no? Las personas heterosexuales en el sentido de estos escándalos, ¿no? Que ha tenido, sobre todo, que ya lo hemos dicho, ¿no? Tanto en Oaxaca como en Mérida, pues la religión es muy persistente y obviamente pues la religión católica, en el sentido de estos curas, ¿no? Que desafortunadamente se han visto envueltos en lo que tiene que ver con el abuso hacia las infancias.
¿cuál es su sentir o su percibir, su opinión, ¿no? Acerca de, pues, estos instintos que llegan a tener, porque digo, yo siendo parte de la diversidad sexual, pues obviamente sé que hay una necesidad, hay una situación, no es justificable porque al final de cuentas son infancias, pero ¿cuál es su postura? Pues definitivamente es una postura total, cero tolerancia a ello. Pensando en la comunidad sacerdotal, que es una de las comunidades que más se ha visibilizado en esas situaciones, ¿no? O que a lo mejor ha causado más impacto por el escándalo que genera. Alguien una vez me dijo, es que los sacerdotes son pedófilos, ¿no? Y yo decía, no, es que no es que el sacerdote sea pedófilo, o los homosexuales son pedófilos porque abusan de los niños. Entonces, esos estigmas o estereotipos son como que ya muy comunes decirlos y creerlos. Si es sacerdote, es posible que sea pedófilo, ¿no? Si es homosexual, es posible que sea pedófilo. Y no necesariamente. Recordemos que a final de cuentas, el sacerdocio, digo, sí si lo vemos desde el punto de vista espiritual, sí es un ser que está envuelto en la gracia de Dios por el sacramento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que siga siendo una persona. Y esa persona, si no tuvo una formación humana, una formación adecuada en su sexualidad, pues aunque no sea sacerdote, va a ser pedófilo. Aunque no haya llegado al sacerdote, lo será, ¿no? Y también vuelvo a la situación de la homosexualidad, porque digo, no sé si te ha pasado a ti, a mí en algún momento alguien me lo dijo, no directamente por mí, sino por alguien se había manifestado abiertamente gay, dijo, ay Jesús, ya no voy a dejar que esté cerca de mi hijo. O sea, esa concepción, ¿no? De que pueda abusar de. Entonces, yo no pienso, no creo que sea como que un defecto de fábrica de alguna iglesia, ¿sí? Ay, porque es católico, es sacerdote, es homosexual, es pedófilo. No es una consecuencia lógica. Más bien es una persona que no estuvo bien orientada en su sexualidad y que desencadenó en eso. Ahí sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al menos en la iglesia anglicana, por ejemplo, el tema de la homosexualidad no es impedimento para las órdenes sagradas, para la ordenación, porque la homosexualidad en sí misma no es un pecado, en sí misma no es una enfermedad, no es algo que demerite la investidura sacerdotal, ¿no? En la iglesia romana sí. En la iglesia romana sí el sacerdocio es visto como una inclinación más o menos mala, dice la definición, o sea, más o menos, o sea, o es o no es. O sea, es como que te lo ponen como que es algo que no es intrínsecamente malo, pero que puede ser malo. Entonces, si desde ahí partimos de que algo no está bien, pues obviamente las consecuencias no están bien. Entonces, en la Iglesia Católica Romana sí, el homosexual no puede ser sacerdote, porque en la concepción es de que es alguien que no está bien. Para nosotros ahí no radica no hay un problema en la homosexualidad. En donde sí hay problema es en una persona que no tiene bien clara su formación humana, psicológica, emocional y sexual, y que desencadena pues en abusos. ¿Sí? Y no solamente a veces en abusos sexuales, también en abusos de poder, en prepotencia, en todas las cosas que puede hacer un sacerdote aprovechándose de su investidura, ¿no? Entonces, sí creo que en la iglesia anglicana inclusive tenemos un proyecto que se llama Iglesia Segura, en la que se cuida a nuestras infancias, a los menores, se cuida de cualquier persona que pueda hacerle daño. Y no hacemos énfasis únicamente en el clero, porque volveríamos a lo mismo, a pensar que por ser sacerdote, por ser homosexual, por lo tanto puede abusar. No, hablamos de una sociedad en la que estamos expuestos, en la que nuestros niños están expuestos y sobre todo expuestos por la gente que según los ama, porque los abusos, la gran mayoría, se dan dentro de las paredes del hogar, tíos, primos, abuelos, hasta los mismos padres. Entonces, cuando hay una situación en la que la iglesia tiene que proteger a los infantes, la iglesia anglicana no hace esto, no nos cerramos. Es más, prevenimos, tenemos ese, ese plan, ese proyecto de Iglesia Segura en la que educamos a los niños a que identifiquen esas situaciones y en las que también nosotros como iglesia estamos pendientes de ello. Entonces, no hay ninguna tolerancia, no hay un punto medio en que podamos justificar al que abusa, no hay manera de justificar un abuso a un infante.
Me hace replantear una situación. Yo recuerdo a los 16, 18 años, escuchaba a la sexóloga Anabel Ochoa y recuerdo que en una de sus intervenciones, que también tenía un programa muy importante a nivel nacional, en W Radio, recuerdo, en donde hablaba de monjas que se casaban, ¿no? No hasta el hecho de procrear, pero que sí tenían una pareja, ¿no? En este sentido, hablando un poco más abierto, ¿no? La iglesia, por lo regular, y no sé si sea en todas las ramas, pero sí por lo menos en la iglesia católica se ve muy marcado la cuestión de la virginidad, ¿no? De la pureza y tan así, ¿no? Que las vírgenes justamente tienen esta potestad, la cuestión de pues llegar, ¿no? Al altar pura, sobre todo en el ámbito de las mujeres. En este sentido, la iglesia anglicana, ¿cuál es su posicionamiento ante esta visión? Mira, en la iglesia anglicana nosotros tenemos del presupuesto, de la idea que tanto hombre y mujer son iguales en dignidad. Ambos tienen los mismos espacios, los mismos derechos. Tan es así que en la iglesia anglicana la mujer puede acceder al sacerdocio, puede ser presbítera, diácona o obispa, ¿no? Y ahorita que tú me planteas esta situación en la que a la mujer se le tiene que poner en esa privación de un encuentro sexual previo a, nosotros diríamos, bueno, ya el hombre también tendríamos que hacérselo igual, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues bueno, ¿qué pasa con el hombre? El hombre, y eso tiene que ver mucho con un machismo, tiene que ver mucho con una mentalidad misógena que nosotros heredamos también, porque podemos decir es que eso es muy propio de México porque nuestra cultura es machista. No, 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 esto es muy propio de una cultura como la que nosotros venimos adoptando de alguna forma, que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver desde mucho antes, si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la mujer era objeto y posesión de un hombre, ¿sí? Entonces, que no se te haga raro, porque no solamente tiene que ver con la cultura mexicana del machismo, tiene que ver con la religión, porque te van a decir en la religión, es que dice la Biblia que la mujer tiene que cubrirse hasta abajo de, no sé, los tobillos, y que la mujer tiene que someterse al marido, y que tiene que ser obediente, y que la mujer no solamente es una máquina de reproducción de hijos, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, no solamente hemos crecido durante tantos cientos de años aquí en México como país, como sociedad, con un machismo cultural, sino que además traemos todo eso reforzado en la parte religiosa, porque nuestra Biblia tiene un Antiguo Testamento que fue gestado, que fue escrito y vivido por todo lo que es una cultura hebrea. Y si nosotros vemos todo lo que tiene que ver con esta cultura, la mujer no tiene pues ni siquiera privilegio, ninguna igualdad con el hombre, está por debajo. Entonces, podemos entender cómo religiosamente, socialmente, culturalmente, está todo impregnado para que sea así. Por eso hasta nuestras mismas madres y abuelas educan de esa manera. Aprende a cocinar, aprende a lavar, aprende a obedecer, ten a tu marido contento, si se fue con otra es por tu culpa, cosas de ese tipo en la que dices, bueno, pues estamos siendo todos cómplices, a veces cómplices por omisión, porque no hacemos nada al respecto. En la iglesia anglicana no favorecemos eso. La iglesia anglicana no está preocupada por ver si la mujer llegó virgen o no llegó virgen. Para la iglesia anglicana lo importante es que la mujer llegó con el hombre con el que tenía que llegar, porque ella lo eligió también, así como él la elige, ella también lo eligió, y desean unirse los dos y hacer una vida en la que ambos compartan, no en la que recaiga toda una parte de peso social y que nosotros como iglesia avalemos y fomentemos eso también, no. O sea, hay muchas cosas, inclusive en el simbolismo del matrimonio, ¿no? Cuando el papá es el que entrega a la novia. Todo el mundo, qué bonito, yo quiero que mi papá me entregue. Sí, pero ¿sabes de dónde viene originalmente ese gesto? ¿Qué significaba en la cultura judía?
que la hija, que era posesión del padre, porque el padre era el dueño, la entregaba al otro dueño, que es el esposo, ¿sí? Ese era el simbolismo, nada más cambiaba de dueño. Pero ahorita lo vemos con ese signo diferente, o esa interpretación diferente, pero en la simbología de muchas cosas que hacemos cotidianamente está implícito que la mujer es vista como una parte de una propiedad, ¿no? Entonces, cuando yo doy esa plática con los novios, les digo que inclusive si quieren que sean ambos papás que lleven y que entiendan ellos que son los que están acompañando a su hija en ese momento, ¿no? Que inclusive el novio, por ejemplo, también lo lleven los papás para que se vea como que ese nuevo simbolismo de que venimos de diferentes familias, ambos traemos historias diferentes y a partir de ahora somos tú y yo juntos los que vamos a caminar. Ya no papá y mamá con nosotros, somos nosotros dos juntos, ¿no? Entonces, el hecho de esas cosas que no nos preguntamos, que las vemos tan comunes, tan cotidianas, ver que hay un trasfondo también misógeno, pues sí es complicado. Por eso te digo que hay muchas cosas que refuerzan esa atadura que ha vivido la mujer por siglos, por generaciones y por culturas, y que en la iglesia anglicana, pues lo que estamos buscando, no solo en la mujer, en general, la liberación de la persona, la liberación de la mujer, la liberación del hombre, la liberación de la comunidad trans, la liberación de los oprimidos, de los inmigrantes, etcétera. La liberación, no hacer que nosotros a través de nuestra iglesia hagamos más opresión con ellos, ¿no? Acabo de mencionar un punto al que quiero llegar justamente por las fechas, ¿no? Febrero tan romántico y nos pone, ¿no? En esta visión de pronto justo las mujeres trans somos como muy llevadas al grado de que sentimos que ningún hombre se va a fijar en nosotras para justamente llegar a este lazo o este vínculo nupcial, ¿no? Que tiene que ver con el matrimonio y sobre todo el sueño de toda mujer, incluyendo a las mujeres trans, pues es obviamente llegar al altar vestidas de blanco, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el posicionamiento de la Iglesia Anglicana, Padre Mike? Para poder explicarte la postura de la iglesia anglicana, te comento rápidamente cómo estamos organizados en la iglesia. La iglesia anglicana está dividida en provincias que normalmente corresponden a cada país. Hay provincias que tienen 3 o 4 países, pero México es una provincia. Nosotros nos gobernamos de manera autónoma en general, ¿sí? Es decir, nosotros tomamos decisiones, nos legislamos y esas decisiones no necesariamente son las mismas de la provincia de Estados Unidos o la de Canadá, ¿no? Un ejemplo, la ordenación de mujeres, hay provincias que las aceptan, o sea, ya hay provincias, por ejemplo, México, hay provincias donde no, algunos países de África tal vez, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque el tema de las bendiciones para parejas de la comunidad igual ha sido un tema debatido dentro de la iglesia. Yo no te estoy diciendo que mi iglesia es la mejor o la más perfecta o la más completa. Somos una iglesia que está leyendo signos y está en medio de ese caminar haciendo discernimiento, preguntándose qué es lo esencial y que no podemos cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar la Biblia. Eso, aunque seamos una provincia independiente de la comunión anglicana, no puedo decidir, no me gusta el libro de Job, lo voy a quitar. No, no lo puedo quitar. Pero sí puedo hablar de cosas en las que, sin alterar la parte esencial de nuestra iglesia, podemos ir modificando, por ejemplo, la ordenación de mujeres. Ahora, la bendición de las parejas de la comunidad, hay provincias que ya están aceptadas, que se hacen, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra mismo, que es donde está la sede de Canterbury, que es la sede de nuestra iglesia anglicana, que se realizan las bendiciones para parejas de la comunidad. Aquí en México estamos en un proceso y yo te quisiera decir que a mí me encantaría decir ahorita, son bienvenidos para que les demos la bendición, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer en este momento, pero a través de nuestros sínodos, que son las reuniones que realizamos como Iglesia Nacional, como Iglesia Anglicana de México, ya se han puesto los primeros pasos. Yo soy parte del equipo que presentó esta propuesta para que sea aceptada la bendición para parejas de la comunidad. Digo, imagínate, yo soy LGBT, soy activista, pero también soy activista dentro de la comunidad y sacerdote anglicano, y que no sea yo el que esté a favor de ello, pues sería una incongruencia. Pero también tengo que entender que estoy en una iglesia en la que yo estoy pidiendo un respeto para mí, pero también estoy dándole un respeto a la gente que no piensa como yo. Y en ese respeto estamos generando un diálogo
Y en este diálogo estamos fomentando nosotros esa pues ese conocer a la comunidad, porque muchas veces no es tanto porque se rechace por rechazar, sino que se rechaza porque no se conoce, porque a lo mejor no has escuchado a alguien de la comunidad, porque a lo mejor no has tenido pues una educación, porque todos los que estamos en México, pues obviamente fuimos educados como mexicanos, con los mismos complejos, con los mismos prejuicios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en México estamos en ese proceso todavía para que sea aceptada la bendición para las parejas. Pues ahí está justo la postura del padre Mike en la iglesia anglicana y esta visión que tiene la iglesia a partir de pues este reordenamiento que debe existir también en el ámbito social. Soy Sofía Guandulain, vamos a ir a una pausa, recuerda que estás en Textiles, Texturas y Transparencias y vamos a regresar hablando un poco más de la personalidad del padre Mike y todo lo que implica justamente estar en este ámbito, en esta ciudad también preciosa, la ciudad blanca como lo es Mérida, Yucatán. Así que vamos a la pausa y regresamos con más. Fui locutor de radio en algún momento de mi vida y pues tengo tablas en lo que tiene que ver con comunicación, fue antes de mi transición y en ese sentido pues me animé, ¿no? A hacer pues un espacio desde mi vivencia, ¿no? Como mujer trans, desde el 2018 que hice mi cambio de identidad, pues he tenido como esa inquietud, ¿no? Trabajé en el Congreso del Estado de Oaxaca y bueno, pues ahora pues estoy con Textiles, Texturas y Transparencias, que es un espacio que en un inicio empezó con un canal, teníamos un estudio con un productor igual de medios, pero pues ya sabe, ¿no? Las cuestiones de pronto no cuadran y como decimos, los tiempos de Dios son perfectos y ahorita dije, pues no lo voy a dejar el proyecto, yo lo puedo continuar, hay personas que me decían, ¿no? Cada miércoles vemos tus entrevistas y yo decía, pues cortar de tajo, la verdad no me pareció prudente y justamente por eso la inquietud de hacer estos espacios, estas entrevistas y pues visibilizar, ¿no? Desde mi propia experiencia. Claro. ¿Tú estás dónde? ¿En Ciudad de México? Estoy en Oaxaca, en el estado de Ah, en Oaxaca. Oaxaca. Así es. ¿En qué ciudad estás? En la capital meramente. Regresamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Tenemos al padre Mike que nos está compartiendo justamente cosas interesantes que tienen que ver justamente con la religión, la espiritualidad, con estas posturas también abiertas y de inclusión que tiene que ver la iglesia. Pero hay algo muy importante que obviamente rompe con paradigmas que en cierta forma en este 2026 que hay una apertura mucho más grande, que se están rompiendo barreras de distintas formas y una de ellas es con su personalidad, con su figura, padre Mike, y con esta postura donde también, obviamente, las personas homosexuales tenemos ese derecho o como diversidad sexual a formar una familia. Y de verdad que cuando he escuchado y he visto de estas posibilidades, estas aperturas que también nos damos, ¿no? Como personas, en esta visión, obviamente, de ser padre de familia, de tener pues a su pareja, ¿no? A su esposo, cómo ha sido toda esta etapa y sobre todo poderla emerger desde, pues sí, lo religioso. Sí, bueno, déjame te platico que mi relación se da mucho antes inclusive de pertenecer a la iglesia anglicana. Yo a mi esposo lo conocí hace 17 años y cuando nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, sobre todo proyectos, ¿no? Ambos queríamos ser padres de familia, queríamos ser papás. Yo desde siempre quise ser papá adoptivo, porque tengo muy claro que ese deseo nació porque con mi familia visitábamos el DIF
íbamos a llevar dulces o hacer alguna actividad con los niños del DIF. Y en mi mente siempre estaba que alguno de esos niños, pues bueno, iba a ser un niño que yo iba a adoptar. Mi pareja tenía la misma visión, ¿no? De ser papá, de adoptar, y por muchos años lo buscamos tener esa, esa asesoría para la adopción, pero pues bueno, volvemos a lo mismo, estamos en un país en el que hay aparentemente muchos avances en algunas cosas, pero en otras no tanto, en la parte de la legislación sobre todo, la legislación para la comunidad, hay muchas carencias todavía, muchas cosas que se tienen que seguir trabajando en cuanto a los derechos de la comunidad. Y en ese momento nosotros vivíamos en Quintana Roo, no estaba, por ejemplo, no estaba aprobado el matrimonio igualitario en Quintana Roo, tuvimos que casarnos en Ciudad de México en el 2015. Y en las adopciones, pues hicimos muchas solicitudes a diferentes DIF, hicimos varias llamadas, mandábamos correos y si bien nos iban, nos respondían que iban a revisar el caso, etcétera, pero no había ningún avance. O sea, no hubo un no tajante, pero sí era una forma en la que nos decían, pues no, no se puede. Después de muchos años de insistir a través precisamente de una entrevista, de un programa, de un podcast que hace una persona en Ciudad de México. Por eso es tan importante, son tan importantes los medios alternativos, los podcasts, todo esto que se maneja en redes sociales, porque así nos enteramos de muchas cosas, ¿no? No está centralizado el poder de la información en una línea ideológica, sino cada quien puede expresar y puede compartir. Y es así como nos enteramos de la adopción en Ciudad de México, en el DIF de Ciudad de México, para parejas eh, de la comunidad. Y empezamos nuestro proceso, lo empezamos ya en pandemia, estábamos en el 2020 y el proceso nos duró 1 año y 13 días. A partir del momento que mando el primer correo hasta el momento en que nos entregaron a Michelle, nuestro hijo, fue 1 año y 13 días. Fue una cosa increíble. La verdad que fue un proceso eh, muy rápido frente a lo que normalmente se tardaban los procesos antes, en los procesos de adopción. Y cuando digo los procesos de adopción, me refiero a adopción en general, no solamente personas de la comunidad, porque podrían decir, ah, como es una moda estar a favor de los derechos de la comunidad, pues por eso se los dieron rápido. Y no, nosotros hicimos las mismas pruebas que hace una pareja heterosexual, seguimos el mismo proceso, entrevistas, exámenes psicológicos, exámenes médicos, entregas de documentos, nos investigaron, todo lo que se hace normalmente en un trámite de adopción. O sea, no hubo ni siquiera algo de privilegio, que no lo pedíamos, pero tampoco hubo esa especie de vamos a investigarles más a ustedes porque son gays, ¿no? Fue el mismo proceso que se siguió. Entonces, hicimos ese proceso. Durante ese tiempo en el que estábamos en el proceso, yo ya estaba también en proceso de ordenación. Yo ya había conocido a la Iglesia Anglicana, ya había realizado mis estudios de teología, que eran los que me faltaban, y en ese año que estábamos haciendo todos los trámites de adopción, yo recibí la ordenación diaconal y al año siguiente la ordenación sacerdotal. Entonces, en el mismo año llegó nuestro hijo, llegó la ordenación, el proyecto ya de empezar a trabajar con la pastoral, con la comunidad, en la iglesia. Entonces fueron como muchas cosas que se dieron al mismo tiempo y que definitivamente iban a tener un cambio radical en nuestra vida. Nosotros como pareja tuvimos ese cambio porque ya llegaba una personita a nuestra casa, nuestro hijo, y cambió todo. Todo ya, la prioridad no era lo que queríamos nosotros, sino lo que estaba en función del niño. Si podíamos ir a una fiesta, bueno, se aceptan niños, o si podíamos ir a algún lugar donde hay un espacio para ellos, cosas de ese tipo, ¿no? Si queríamos, antes decíamos, nos vamos a pueblear, por ejemplo, ¿no? Ya no lo podemos hacer así porque el niño tiene clases, tiene actividades, entonces toda esa dinámica cambia y también en la iglesia porque en la iglesia pues ahí iba a ser como que muy notorio que el padre siempre llegue con la misma persona y con un niño, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo iba a recibir la gente eso? Y creo que me ayudó mucho mi experiencia como, como parte de la maduración que viví cuando salgo del closet y cuando me presento como quien soy yo y como la persona con la que estoy, ¿no? Yo dije, con esa misma naturalidad con la que he presentado siempre a mi esposo, pues sí, es mi esposo, y con esa misma naturalidad ya es mi hijo, y si también la gente está entrando un poquito en esa sintonía, que en la iglesia anglicana todos somos bienvenidos, que no hay discriminación para nadie, etcétera, etcétera, como por qué tendría yo que tener ese temor si mi iglesia estamos forjándola como un lugar seguro para nosotros, ¿no? Entonces, sí fue todo un proceso que también me llevó a preparar, me llevó
pues bueno, mucho diálogo con mi esposo, hasta para decidir mi vida sacerdotal, si yo iba a ser sacerdote o no, lo consulté con él porque ya no era solamente yo, ¿no? Ya éramos dos y también él se iba a ver involucrado de alguna forma pues bueno, tendría que él que estar también de acuerdo en lo que yo estaba haciendo. Entonces, ahora, por ejemplo, te digo que en nuestra vida dominical, en las mañanas nos arreglamos, desayunamos, nos vamos los tres a la misa. A veces cuando me dice, ya sea uno u otro, que se sienten cansados o quieren hacer otra cosa, a veces no me acompañan y no pasa nada, ¿no? O sea, no es así de que tienen que ir a misa porque es pecado y porque se va a ver muy mal que ustedes que son de la familia del Padre no vayan. No, 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 no hay eso de que se va a ver mal, que van a pensar con total libertad. Con total libertad vamos los tres, porque queremos ir los tres. Bueno, yo voy porque yo soy el padre, yo tengo que ir, pero a lo que yo voy es que siempre les he dado a ellos esa tranquilidad de decirme, ¿sabes qué? Y ha pasado, ¿ah? Hoy nos queremos quedar en la casa. Ah, perfecto, me voy y nos vemos al rato y no pasa nada. Han sido casos excepcionales, pero en la gran mayoría de los casos es los tres vamos porque nos gusta estar ahí. Entonces, sí ha sido un cambio en nuestra dinámica de pareja, el hecho de que llegue un niño y también un cambio en la dinámica de pareja y de familia en relación a mi actividad y mi vida sacerdotal. Excepcional y qué bonita historia, digo, sin el afán de romantizar, al final es una etapa de la vida como cualquier ser humano, existen estas posibilidades, qué maravilloso que se da, que tiene esta posibilidad justamente de tener una familia homoparental y en este sentido, ¿cómo lo ven desde fuera? ¿No? Los feligreses, las personas que asisten a su iglesia, digo, usted lo manifiesta en el sentido de que lo anunció o lo enunció en una forma muy natural, ¿no? Como ya muchas personas sabían de su orientación sexual, pero ¿qué sucede en el entorno? Yo creo que no ha sido fácil para algunas personas, y no ha sido fácil no por el hecho de que sean malas personas, porque te digo, como comunidad que a veces nos encerramos en esa premisa de tienes que respetarme y aceptarme, o sea, no, no tienes que, porque también eh, yo no, porque entonces no tengo que aceptar que van a haber personas que no les parezca, pues bueno, está bien, si no les parece, con esa misma actitud de respeto se pueden retirar, ¿no? O sea, no, no hay ningún problema. Digo, yo que más quisiera que puedan ellos vivir también esa experiencia de comunidad como estamos viviendo, pero también tengo que entender que si hay alguien que no está preparado para ello, Todos tenemos un proceso personal, también de crecimiento y de maduración. Entonces, te digo que seguramente sí han habido algunas situaciones en las que a lo mejor alguien lo vio raro, lo vio mal, tal vez, pero que yo haya vivido una agresión o un comentario directo o hiriente u homofóbico, no. En redes sociales sí. En redes sociales la gente es valiente y la gente no sé, se siente experta, se siente totalmente plena con los derechos de decirte lo que quiere decirte, ¿no? Entonces en redes sociales sí de repente me ha pasado, me he topado con gente homofóbica, agresiva, como te ha pasado a ti también, como le ha pasado a cualquier persona, entonces tampoco es algo que yo me tome tan a personal, pero sí me doy cuenta que sí se necesita mucho ser ese signo visible de inclusión. Lo que yo veía para que dentro de la iglesia romana, lo que yo veía que era yo para ellos, un signo a lo mejor de algo no bueno para la vida sacerdotal, o a lo mejor no alguien grato para la vida sacerdotal. En la iglesia anglicana es un carisma que enriquece a mi comunidad, un sacerdote gay, casado, que tiene hijos, ¿no? O sea, es algo que también nos muestra esa diversidad y esa aceptación de cualquier persona dentro de nuestra iglesia. Entonces, te digo, directamente no he vivido ninguna confrontación personal. Eh, Posiblemente alguien sí le haga un poquito de ruido todavía, pero yo confío también en que este proyecto que estoy realizando no es un proyecto personal, sino es un proyecto de Dios. Y también hay que dejar a Dios ser Dios y que Dios vaya actuando en cada persona de acuerdo a su situación pues individual. Y Dios va a ir también hablándole a través de esas cosas que le causan alguna incomodidad, ¿no? A final de cuentas, mi homilía siempre sea, si quieres buscarle algún tema en particular a todas las homilías, tienen que ver con ese amor de Dios incondicional
sin juzgar, sin rechazar, sin odiar, porque te ponen a veces a un Dios que odia, totalmente contradictorio a la esencia de Dios, ¿no? Pero si estamos todos en esa misma sintonía de predicar amor, aceptación, perdón, misericordia, como que es como la energía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese mismo entorno va a permanecer y vamos a atraer más gente que esté abierta a recibir un mensaje de amor, y la gente que no, pues bueno, se va a ir saliendo, se va a ir yendo al lugar donde se sienta a gusto y cómoda, un lugar donde a lo mejor piensen y justifiquen lo mismo que ella piensa y justifica en su cabeza o en su mente. ¿Qué mensaje le otorgaría ahora que está en esta etapa de ser padre de familia, de pues estar, ¿no?, inmerso obviamente en pues la espiritualidad, en esta paz mental que otorga, ¿no?, el poder cumplir objetivos, y veo que usted los cumple a cabalidad, porque así es, a estos padres que de pronto les causa mucho ruido el hecho de que tengan una hijo, hija, hije de la diversidad sexual, y con tantas cosas que existen ahora, ¿no? Sobre todo el acrónimo LGBTI más, que de pronto pues sienten que están rebasados, ¿no? Sobre todo ahorita con la cuestión también del no binarismo, ¿no? Este género fluido, que de pronto dicen, pues caray, fluyen en los géneros, que es mi hijo, es mi hija, es mi hija, no entiendo. ¿Cuál sería ese mensaje para estos padres de familia? Yo creo que no es un mensaje tan el hilo negro, no lo vamos a descubrir. Yo le preguntaría a ese padre o a esa madre, si quitara todo lo que está alrededor de ese hijo, todo, y que se quedara únicamente con la parte esencial, que es el amor. Y el amor no necesariamente tiene que entenderlo todo. Esa es la situación de muchas personas. Es que yo no entiendo tal cosa, como no lo entiendo, no lo acepto. Hay mucha gente que no entiende y ama y se entrega y da. Yo creo que Tendría que haber mucho diálogo en la familia, tendría que haber mucha comunicación, pero sobre todo, yo creo que tiene que ser un diálogo en el que vayamos con las manos hacia abajo, no con el cuchillo, con el arma en la mano, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, yo estoy abierto al diálogo y vamos ya con todos los prejuicios aquí encima, porque como soy el papá, tú tienes que escucharme a mí porque tú eres mi hijo. Y volvemos a esa mentalidad que hemos heredado. Papá o mamá es como quien manda y el hijo es el que obedece porque es una posesión. Y no nos damos cuenta que el hijo trae una esencia personal, individual, que nosotros como padres somos custodios, somos acompañantes. Yo creo que eso es algo que a las parejas que adoptamos nos ha quedado muy claro. Nuestros hijos no son nuestros, no nos pertenecen. Y no me refiero a que no sean hijos legítimos, porque en mi caso mi adopción es legal. Yo me refiero a que no nos pertenecen porque son personas que estamos acompañando en un caminar para que saquen lo mejor de sí, respetando su individualidad y amando esa individualidad. Entonces, cuando un papá se siente con ese derecho de inclusive decirle a su hijo qué va a estudiar, cuál va a ser su profesión, con quién casarse, qué hacer, qué no hacer. Yo estoy de acuerdo en poner reglas, en poner, en educar en límites. Aquí en la casa hay muchas reglas con Michelle, con nuestro hijo, pero respetamos mucho esa forma tan espontánea de ser, ¿no? Su risa tan escandalosa, el hecho que sea tan espontáneo, no sé, tantas cosas que decimos. ¿En qué momento de nuestra infancia nos fregaron ese niño tan hermoso que traíamos, no? Entonces yo sí le diría a estos papás que hagan a un lado, sobre todo que piensen qué es aquello, qué es lo que no están aceptando. Porque a quien están rechazando al final es a su hijo, pero en el fondo yo no creo que quieran rechazar al hijo. Tendrían que rechazar lo que la sociedad les ha dicho, tendrían que rechazar lo que la cultura les ha dicho, porque no son verdades absolutas. Las culturas cambian, las sociedades cambian. Lo que no cambia o no debería cambiar es el amor que sentimos por ese pequeñito. Alguien me decía, bueno, ¿y ustedes cómo están tan seguros que pudieron ser papás? Bueno, nos hicieron
N cantidad de pruebas y exámenes y es una cosa impresionante todo lo que tienes que pasar para un proceso de adopción. Yo pensaba en cuántos papás se graduaron en ser papás por una noche de pasión después de una fiesta. Y ya estuvo. O sea, biológicamente pudieron ser papás, pero eso no significa que tengan las herramientas para hacerlo. Tampoco estoy hablando que nosotros somos los papás perfectos porque nos graduamos y tenemos papelito. No, no va por allá. A lo que yo voy es que los que hemos buscado la adopción lo hemos deseado tanto, nos hemos preparado para ello, hemos enfrentado muchos obstáculos y sobre todo hemos hecho conciencia que la adopción no es para que yo sea papá. Eso es algo muy importante. No es para que yo cumpla un capricho personal de saber qué es ser papá, no. La adopción es para que ese niño tenga un hogar, un entorno, viva rodeado de amor, se pueda realizar y no se quede ahí en el DIF, como los otros miles de niños que existen. Por ello sí creo que hay que hacer mucha conciencia con los papás y decirles, ¿qué te preocupa? ¿Qué va a decir tu mamá, tu abuelita, la sociedad, los vecinos? Si es eso, hazlo consciente y trabájalo. Es válido que sea eso lo que te está preocupando, pero hazlo consciente, para que no le friegues la vida a tu hijo o a tu hija con un prejuicio social. Si lo que te está preocupando es que te va a decir el padrecito, hazlo consciente. Si te preocupa lo que está escrito en la Biblia, hazlo consciente y trabaja sobre ello. No vengas a dar la justificación de, es que eso es algo que no está bien, porque lo digo yo y porque así es. No, haz consciente tu limitación para que entonces puedas acercarte a tu hijo desde ese nivel de amor, no el cultural, no el religioso, no el prejuicio como tal. Entonces yo sí le recordaría a sus papás que recuerden la esencia del amor que le tienen a sus hijos. No tiene nada que ver con todo ese entorno que ha estado enfermando y viciando la relación. Excelente, padre Mike. Ha sido un placer enorme el poder conversar con usted, el tenerlo en Textiles, Texturas y Transparencias. Y justo al inicio de la entrevista hablábamos de que Oaxaca está dentro de la jurisdicción, por así decirlo, de la región. ¿Podría darles un mensaje a todas las personas que pertenecen a la iglesia anglicana que están aquí en Oaxaca? Claro que sí, hay una comunidad anglicana en la ciudad de Oaxaca, decirles que sigan caminando juntos. Lo que nos hace realmente valiosos es esa apertura que tenemos, esa inclusión que tenemos. Entonces, no solamente la iglesia anglicana de Oaxaca, que es una comunidad pequeña, sino a las personas en general, decirles eso. Busquen ustedes esa espiritualidad y si tu espiritualidad coincide con una religión, abraza esa religión porque seguramente te va a ayudar a desarrollar mejor tu espiritualidad. Y todo lo contrario, si tienes una religión que te está lastimando esa necesidad espiritual, replantéate qué haces ahí. Es bueno replanteárselo, ¿no? Entonces, pues invitar a la gente a que vivan esa espiritualidad de manera plena, esa espiritualidad que no les va a impedir ser personas completas, que no les va a impedir ser gente pues de bien. Decíamos hace un momento, no hay ni malos ni buenos católicos, ni malos ni buenos ingenieros, ni malos ni buenos doctores. Hay buenas y malas personas que son ingenieros, o que son doctores, o que son religiosos. Entonces, vamos a trabajar esa parte humana, y en esa parte humana descubramos ese nivel trascendental para entonces ¿sí? Decidir en qué iglesia quiero participar yo para desarrollar una espiritualidad más amplia. Excelente, le agradezco muchísimo que haya aceptado la entrevista y por supuesto, si hay algún comentario, alguna situación que quieran ustedes conversar directamente con el padre Mike, por favor, compártanos sus redes sociales, por supuesto, sus medios de contacto. Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar en la página de Facebook de Misión Anglicana San Francisco de Asís Mérida. Misión Anglicana San Francisco de Asís Mérida. Ahí tenemos la página de la iglesia, las actividades que realizamos en la capilla. Y en TikTok me encuentran como Padre Mike, M-I-K-E, Padre Mike, _anglicano. Y aprovechar también hacer una invitación a la comunidad durante esta cuaresma que comienza ya este miércoles de ceniza. Voy a estar realizando reflexiones cuaresmales, pero desde la comunidad. O sea, vamos a partir desde situaciones que vivimos en la comunidad, pero con ese tinte cuaresmal, es decir,
cómo la comunidad puede y debe ir reflexionando sobre su misma esencia, sobre su forma de ser, sobre su forma de expresarse y de convivir en el mundo. Y pues bueno, es un mensaje específico para la comunidad. Me gustaría que puedan también seguir esas reflexiones que vamos a hacer en el canal en las redes sociales, en TikTok, reflexiones cuaresmales para la comunidad LGBT+. Entonces, por allá también puedo verles. Excelente, pues ahí está la invitación cordial y si tienen algún cuestionamiento o algún tema que quisieran que tratemos en Textiles, Texturas y Transparencias con la presencia del Padre Mike, por supuesto, lo vamos a volver a invitar, así que queda comprometido para que nos comparta justamente pues todos estos viveres, estas vivencias y estas experiencias. Muchas gracias y por supuesto estamos con todos, con todas, con todes en Textiles, Texturas y Transparencias. Recuerden que vamos a tener otra emisión más el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Sofía. Recuerden que estamos en Textiles, Texturas y Transparencias, invitándoles a que nos sigan a través de Transdifusión Comunica en la plataforma de YouTube, por supuesto en todas las plataformas, X, TikTok, en Instagram, también en Facebook, estamos como Transdifusión y tenemos una página especial en lo que es la plataforma de Facebook como Textiles, Texturas y Transparencias. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, nuevo capítulo, así que no te lo pierdas. Así, dale like, suscríbete, pon un comentario o también dale click a la campanita para que puedas tener todas las notificaciones